Bien, amigas y amigos, seguimos en su espacio Khalil Michel desde la Z, cada vez más cerca. Nos complace de sobremanera el invitado central de la noche de esta noche, porque no solamente comparto con él el lado de la mesa en el programa más importante de panel de la República Dominicana, el Gobierno de la Mañana, sino que es un hombre que ha consagrado su vida al ejercicio de la comunicación y la política, siempre en defensa de los mejores intereses de República Dominicana. Como él mismo lo dice, República Dominicana primero. Con nosotros, el miembro del Comité Central del PLD, comunicador y gran dominicano, aspirante al Comité Político del PLD, Felipe Romero, hermano. Gracias, hermano. Muy buenas noches. Qué bueno tenerte aquí. Gracias, igual. Felipe, tú debías una visita después del proceso electoral, Sí, porque vaticinaste muchas de las cosas que pasaron durante las elecciones y no nos habíamos visto de este lado de la Cámara para conversarlo. En ese sentido, quiero que dividamos esta conversación en dos capítulos. Uno referente a la evaluación del proceso electoral y del país, y segundo, tu aspiración dentro del PLD. En ese contexto, iniciemos por el principio. ¿Cómo evalúa Felipe Romero, miembro del PLD y un hombre muy agudo, los resultados electorales en República Dominicana? Mira, yo lo esperaba, los resultados electorales. Yo siempre he dicho que ningún partido dividido que salga del poder, como salió el Partido de la Liberación Dominicana hace 4 años, estamos hablando en el año 2020, tenía capacidad para poder recomponerse en 4 años. O sea, el PLD trabajó como un mecanismo más que de ganar unas elecciones, como un proceso de subsistencia, de resistencia a todo el embaste de una sociedad con un ojo crítico frente a un partido que duró 20 años gobernando, un partido que cometió errores desde el gobierno central, y por otro lado, un partido dividido. Entonces, no había forma. Además que el Partido de la Liberación Dominicana incurrió en un error, que no fue que no trazó una línea a su militancia de Pizarro frente a la división con la Fuerza del Pueblo. Y el liderazgo de Leonel Fernández, un liderazgo muy fuerte, muy impotente, creó una especie de crisis de identidad en el votante PLDista. Y un momento en que, aunque tú estuviese organizado en el PLD, mucha gente veía que entre la Fuerza del Pueblo y el PLD no había diferencia, porque no se marcó una diferencia conceptual. Inteligentemente lo hizo Leonel Fernández, pero el PLD no tuvo la capacidad de marcar una diferencia conceptual, de marcar una diferencia política frente a la Fuerza del Pueblo. Entonces dejó en un espacio de un limbo del pensamiento político a la militancia, y por eso tuviste los resultados electorales. Un 24% del PLD en las municipales, un 18% en las congresuales y un 10% en las presidenciales. ¿Por qué se traduce ese voto en las presidenciales? Porque mucha gente del PLD, y así lo manifestaban las encuestas, tenían un nivel de simpatía frente a Leonel Fernández. ¿Significa eso de que esa gente renunciaron a su partido? No, porque expresaron su voto a nivel municipal y expresaron su voto a nivel congresual. Por tanto, el Partido de la Liberación Dominicana, en términos fácticos, continúa siendo la segunda fuerza política del país. Sin embargo, Felipe Romero, aspirante al Comité Político del PLD, miembro de su Comité Central, entonces me das algo para que me lo interpretes ahí en ese contexto. Y es que si hay un comportamiento en el marco municipal y otro en el marco presidencial en virtud de las posibilidades que tenga uno u otro candidato, ¿cómo queda el PLD entonces, como dijo el mismo Danilo, en un tercer lugar que según él eso iniciaba un proceso de extinción, con una fuerza del pueblo que está encabezando la oposición y un presidente Abinader en modificación constitucional? Bueno, es que el PLD ahora lo que tiene que iniciar es un proceso, yo digo, de reformación más que de renovación. Y el concepto reformación tiene una semántica distinta a renovación. Cuando tú reformas, tú tienes que partir de un referente. Y el PLD tiene un referente político. El PLD tiene una impronta política. El PLD es un partido aquí que ha contribuido no solamente al fortalecimiento de la democracia, sino al desarrollo político, social y económico en sus 20 años de gobierno. Entonces tiene que partir de ese referente y a partir de ahí iniciar un proceso de reformación, de entender que ya no es un partido en el poder. Porque uno de los errores que cometió el Partido de la Liberación Dominicana es que cerca del 60% de su militancia se formó en el poder. El 60, 70, mira, cuando el PLD llega al poder eran apenas 7,000 miembros y 4,000 y pico, 5,000 y pico de circulistas. El PLD
llega al poder, abre el partido luego del año 2000 cuando pierde las elecciones, gana en el año 2004 y dura 16 años. Toda esa militancia política del PLD fue una militancia política que se forjó en el poder. Ahora, para tú ganar en una elección, un partido político, no puedes tener una militancia con una mentalidad de un partido que está en el poder. Es brillante lo que dice, si ahí entonces pongo de manifiesto y en contexto las dos propuestas. Por un lado, veo, y es lo que he visto, que han pedido la cabeza de Danilo Medina, hablar de renovación con nuevos rostros y todo eso, pero tú me estás dando una fórmula diferente, reformación. ¿Qué plantea Felipe Romero como aspirante al comité político para lograr ese estadio que vuelva a llevar al PLD al poder? Lo primero es entender, partir del origen del PLD. Yo siempre he dicho, las condiciones socioeconómicas, sociopolíticas que vivió la República Dominicana en el año 1973, 15 de diciembre, año de fundación y día de fundación del PLD, no son las que nosotros tenemos hoy en día. Correcto. Entonces, si no son las que tenemos hoy en día, tú tienes que partir de ese referente. Cuando el PLD surgió, la sociedad dominicana era una sociedad eminentemente rural. Sí, agrícola. No había clase media. No había clase media. Apenas Balaguer comenzaba a completar y a aumentar un poquito la clase media que inició Trujillo a partir del año 1955. Nosotros teníamos una población eminentemente rural. Un 60-50%. Una clase media muy precaria, de apenas un 15, un 20%. Y la riqueza en manos de un 5%. Ahí se ameritaba. ¿Cuáles eran los derechos que tú proclamabas? Derecho de primera generación, derecho a la libertad de expresión. Circulación. Pero además de eso, la composición económica del país, tú tenías que el Estado era el único, el principal empresario era el Estado. ¿Había clase gobernante? Cuando tú tenías, porque no había una burguesía, Balaguer comenzó a crear esa burguesía, porque no existía. Aquí había una oligarquía que se forjó bajo el amparo de Trujillo. Pero el año 1961, a raíz de la muerte de Trujillo, al año 1966, 70, aquí no había prácticamente oligarquía. Aquí habían 2 o 3 ricos. Para esa realidad y ese marco social dominicano, ¿cuáles eran los elementos del PLD y cuáles son los de hoy con la recomendación que hace? Ahí te voy a decir, por ejemplo, el PLD dirigía el movimiento campesino independiente, el MSI. Tú puedes hoy decir que tú vas a organizar el campesinado cuando nosotros no tenemos hoy un campesinado, cuando hoy lo que nosotros tenemos es una burguesía agraria, porque una persona ya con 30 tareas de tierra te genera al año 2 o 3 millones o 4 millones de pesos. Una gente con un invernadero que puede tener 150, 200, 300 metros, que si tú lo multiplicas a pie te da X cantidad de pie, te puede generar riqueza. Entonces la mentalidad del proceso de productivo de la República Dominicana del año 70 no es la de hoy. Hoy tú vas a cualquier campo de la ciudad y tú tienes una pequeña una burguesía pujante, una burguesía agraria, que yo la califico así. Muchos me dicen que no, que es una burguesía agraria. En el lugar más apartado, ahí tú encuentras gente produciendo riqueza. Vive de su riqueza y vive de manera digna. ¿Y cómo debería ser el PLD según Felipe Romero, aspirante a miembro del comité político en ese caso? Pero dame, en la parte sindical, ¿qué existían? Bueno, los sindicatos cañeros, el Estado tenía 44 ingenios, tenía acorde con más de 30 y pico de empresas, y el sindicato de Molino no hace una huelga todos los días, el sindicato de Fasaco, el sindicato de la CDE, tenía todas las empresas eléctricas. O sea, tú tenías una clase obrera, cuyo patrón fundamental, tú tenías una clase obrera y campesina, cuyo patrón fundamental era el Estado. Entonces tú sí podías focalizar eso hacia el Estado. ¿Qué tenemos hoy? Hoy tenemos una sociedad totalmente distinta. Un 80% de clase media y ricos, un 20% de pobres, con un umbral de pobreza que en un momento determinado tiene algunos niveles de movilidad, pero que no pasa de un 5%. Esta crisis de la pandemia apenas movilizó un 5% de la población hacia la pobreza, que se ha venido reduciendo. Entonces, ¿cuál fue el pensamiento de Juan Bosch en 1973? Decía, bueno, servir al partido para servir al pueblo. Vete ahora a una reunión de parceleros o de productores y dile que son pueblos. Gente que te andan con vehículos 4x4, camionetas, jipetas.
que tú tienes que entender el pensamiento económico y social de esos individuos. Y don Juan dividía la sociedad en pequeños burgueses, Claro. el proletario. Pequeña burguesía pobre y muy pobre, así mismo es. Pero ya eso no existe, la pequeña burguesía. Y eso de servir al partido, como dice realmente, ya los partidos casi no existen, o sea, no tiene sentido. ¿Y qué planteas entonces? Porque me dijeron que está planteando... Pero ¿cuál es el pensamiento que tú tienes cuando a ti te llegue la idea de servir al partido para servir al pueblo? Que creo que el PLD le sirvió al partido para servir al pueblo, pero muchos no, pocos, mínimo. Se sirvieron del partido y se sirvieron del pueblo. Ahora yo te pregunto a ti, ¿cuál es la idea que tú tienes cuando te escuchas ese eslogan? Leninismo. ¿Entiendes? Entonces tú tienes que cambiar la idea. Yo creo que nosotros tenemos que impulsar un concepto mucho más amplio. Y ese concepto más amplio tiene que ir alrededor de la patria, alrededor del país, que es lo que es el debate ahora mismo nacional. ¿Qué vamos a hacer nosotros con la República Dominicana? Espérese, Felipe Romero, aspirante al comité político del PLD. ¿Es que usted me está planteando que usted está proponiendo cambiar el lema del PLD? Es que yo no, ¿qué te digo? Es un debate. Yo creo que tú tienes que valorar, y es mi propuesta, lo que el significado, la semántica del concepto pueblo y pensar si la sociedad de hoy piensa como pueblo. Son dos cosas diferentes. Si sigue pensando como pueblo, perfecto, no hay problema. Vamos a refundar el PLD. Vamos, por eso que hablo de refundación. Entonces ahora, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cuál es el tipo de sociedad que tenemos hoy en día? Cuando cualquier muchacho, un TikToker, le llegan $2,000 y $3,000 a su casa semanal. Esa es la sociedad que hoy tenemos. Que gente sentada en su casa produce dinero. Gente que no tiene patrones, gente que ya no ve el Estado como un mecanismo de ascensión social. ¿Y qué hacer con el arraigo antiguo de ese partido que se resiste al cambio? Pero por eso cuando te hablo a ti de la reformación, es que para tú, el concepto de reformación indica que tú tienes que partir del precedente. Entonces yo planteo por eso, el concepto patria es un concepto mucho más abarcador. Sí, es más incluyente. Es incluyente, esa es la palabra. Entonces yo me gustaría que en vez de decir servir al partido para servir al pueblo, que el lema del partido diga servir al partido para servir a la patria. Porque la patria somos todos. Repítame eso. Mas no todos se consideran pueblo. Yo soy pueblo y sé el concepto que tiene el pueblo. Pero el concepto pueblo es un concepto que viene de Guerra Fría. Hay algo interesante y es que tú eres un PLDista formado que ya tienes varias décadas en el PLD haciendo el trabajo desde oposición, en gobierno y en oposición. En esa dirección, sugiere, piensa, pondera Felipe Romero la posibilidad también de modificar el tema de los logos del partido. Sí, yo creo que sí. Nosotros necesitamos tener un relanzamiento, no de los símbolos, sino de la marca. No de los símbolos, sino de la marca. Porque cuando tú observas, por ejemplo, y te voy a hacer y tú fuiste PLDista. Claro. ¿Cómo es la bandera del PLD? Triangular con una estrella amarilla. Esa estrella amarilla tiene un significado. Don Juan se inspiró en la estrella amarilla de Ho Chi Minh, Vietnam. Ahora, ¿cuándo tú has visto una sola línea gráfica de campaña del PLD con una bandera triangulada? Nunca. Entonces, si la costumbre se convierte en ley, ahorita tú hablabas del derecho consuetudinario, y todo nos indica a nosotros de que el uso es una bandera rectangular, porque hay que tener una bandera triangular cuando no se le da uso. Me gusta lo que hablas de relanzar la marca y te pregunto esto con mucho respeto, hermano. El presidente del PLD, expresidente de la República, Danilo Medina, ha pasado por algunos niveles de impugnación externos e internos de su partido. ¿Se puede relanzar la marca teniendo como piedra angular a la impugnación de Danilo Medina? Es que el problema es que todo presidente de la República y toda persona que ha pasado por el gobierno ha tenido niveles de impugnación. Aquí nadie ha tenido mayor nivel de impugnación y repudio de la sociedad que el presidente Hipólito Mejía. Nadie. Con un fardo que todavía le pesa. Sin embargo, Hipólito Mejía, 8 años después, estuvo al punto de ganar unas elecciones. Entonces, dicen que Balaguer salió aporreado del poder, donde mucha gente concluyó que Balaguer jamás en la vida volvía al poder. Con un gobierno de fuerza, un gobierno que corrió mucha sangre, inculcó todo lo que fueron derechos fundamentales. Sin embargo, Balaguer vuelve 4 años después al poder, 8 años después al poder. Entonces, el tema de la repulsa siempre va a ser relativo, porque los gobernantes siempre van a tener luces y van a tener sombra. Ahora, cuando tú te pongas a analizar en frío
la gestión de Danilo y observa cuál es el único cuestionamiento que tiene la gestión de Danilo, y observa el desarrollo de los procesos judiciales que son los que cuestionan el comportamiento de Danilo, te va a dar cuenta dentro de 2 o 3 años que la gente va a revalorizar nuevamente a Danilo y a la gestión que hizo. Hay Porque una aquí reforma. nadie cuestiona la gestión de Danilo, ni en términos económicos, ni en términos sociales. No a nadie. El único problema, la única mancha que tiene es el tema de la corrupción. Es la única mancha que tiene. Ahora, yo te voy a decir una cosa. Para tú mantener esa mancha, tienes que hacer un gobierno transparente, sin corrupción, sin impunidad, y judicializar esos casos y llevarlo a una sentencia definitoria. Una sentencia definitoria en un tribunal. En 4 años, nada de lo que yo te estoy planteando ha ocurrido. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Entiende Felipe Romero que hay corrupción, no hay transparencia e impunidad en este gobierno de Luis Abinader? Pero claro que sí. A mí me dio pena ver a la declaración de doña Milagro. A todo el que yo me doy cuenta que es corrupto, yo lo aparto del gobierno. Entonces, pero si yo me voy a robar 100 millones de pesos para que tú me apartes del gobierno, pues, y soy un ladrón, pues entonces, no. Dime que a toda persona que tú lo vinculas a un acto de corrupción, tú lo has sometido a la justicia. ¿Cuántos funcionarios de este gobierno se han sometido a la justicia? Denunciados. Aquí sometieron un solo funcionario de este gobierno a la justicia. Lotería. ¿Pero qué hizo el tribunal? Lo cargó. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público organizó un expediente para que lo descargaran. Porque este gobierno no se puede dar el lujo de decir que tiene un funcionario corrupto. Cuando la gente comienza a ver que la narrativa con la cual surgió este gobierno surgió basado en un relato falso, la gente va a comenzar a hacer comparaciones. Cerrando, Felipe, hay una reforma constitucional por parte del presidente Abinader planteada sobre la mesa. La Asamblea Nacional Revisora es soberana. En ese contexto, ¿estaría Felipe Romero, aspirante al comité político del PLD, de acuerdo con que se habilite a Danilo Medina en el PLD? No, yo no estoy de acuerdo con eso. Danilo, yo pienso que como presidente hizo un excelente gobierno. Danilo no tiene que volver al poder a reivindicar absolutamente nada. Nada, yo no creo eso. Yo creo en la transición. Las conversaciones que he tenido con el presidente Danilo Medina y el compromiso que ambos hemos asumido es trabajar juntos en estos 4 años para garantizar una transición, un relevo político que garantice que ese legado que el PLD sembró en la sociedad dominicana se consolide más allá de las coyunturas políticas y electorales. O sea, yo creo que Danilo Medina concluyó su paso por el gobierno, no por el poder. Porque un presidente siempre se va a mantener en el poder. Eso es así. ¿Qué pueden esperar los PLDistas de un Felipe Romero, miembro del comité político? Mi compromiso es con la transición. Reformar este partido, que sea un partido que vuelva a dirigir la sociedad y a la masa, no un partido que se deje dirigir por coyunturas de la masa y de la sociedad. Un partido que influya directamente en los estamentos de poder, en los estamentos sociales, en el tejido de la sociedad. Un partido vinculante con los anhelos de la sociedad. Un partido que acompaña a la sociedad en sus reivindicaciones, en sus luchas, en sus sueños, en sus utopías. Ese es el partido que se necesita. Aquí no se necesita un partido de 10 millones de inscritos. Aquí no se necesita un partido de 1 millón de inscritos. Aquí tú lo que necesitas es una estructura electoral educada, definida, y preparar ese partido para cuando se presente la coyuntura, ese partido gane las elecciones. Porque aquí yo sostengo, los gobiernos son los que pierden las elecciones. ¿Qué puede esperar el gobierno de Felipe Romero como miembro del comité político del PLD? Yo voy a apoyar todas las iniciativas que vayan a favor del país. Todas. Yo no tengo problema con eso. Porque lo he hecho. Y no he necesitado ser miembro del comité político. Porque yo he dicho que la posición que tú tienes en un partido político no te da una categoría de dirigente. A mí no me importa en el escenario que yo pudiera estar dentro del PLD.
como presidente del comité de base, como miembro, siempre voy a asumir una posición de dirigente. Y lo he hecho. Yo pude estar viviendo en estos últimos años una vida tranquila. Sin embargo, yo he asumido responsabilidades territoriales. Lo asumí en el año 2010. No hay una sola campaña electoral, y tú lo sabes, que yo no haya tenido responsabilidades políticas en los territorios, organizando gente. A mí me plantearon incluso el tema de, mira qué comunicación. A mí no me hablan de comunicación, porque yo manejo mi comunicación. ¿Cuándo es el Congreso, Felipe? El Congreso ya para este domingo, ayer domingo, se inició la plenaria. Okay. Se inició la plenaria y ya se convocó todo. A partir de ahora vienen todos los debates. Hay varias comisiones. Yo estoy en la comisión de estatutos. Esa comisión de estatutos está compuesta por el secretario general, está compuesta por Margarita Pimentel, miembro del comité político, Radamés Camacho, miembro del comité político, que me excusen los demás compañeros del comité político que están ahí. Pero Rubén Bichara, es una comisión de mucho nivel de calidad. Yo estoy en ella y la idea es reunir la comisión, revisar los estatutos, hacer los planteamientos que haya que hacer y bajarlo entonces a las discusiones de la plenaria de los organismos a nivel nacional. Bueno, pues en este minuto final, querido hermano Felipe Romero, aspirante al comité político del PLD, ese mensaje de exhortación para toda esa militancia PLDista que anhela la representación idónea en su partido, tanto en comité central como político, para que te apoyen en tu aspiración, que es un PLD mejor. Yo lo que quiero decirle a los amigos, compañeros, hermanos del PLD, es que nosotros tenemos toda la oportunidad de construir un partido, de formar una organización política creíble frente a la sociedad. Ahora, no hay una cosa que se asemeje más a este proceso que la conferencia Ho Chi Minh, que fue una de las conferencias, uno de los eventos más importantes que le dio prácticamente la vida fundacional al Partido de la Liberación Dominicana. Este congreso es una oportunidad única. No hay más espacio para que toda la gente, todos los dirigentes del PLD, entendamos que la agenda en este momento tiene que ser una agenda colectiva, una agenda no una agenda individual. Porque no hay forma de que usted pueda catalizar sus aspiraciones a estamento público de poder si no tiene partido político. Se necesita la construcción de un partido fuerte, poderoso, representativo, que es a través de esa plataforma por la cual usted va entonces a catalizar sus aspiraciones a regidor, a director, a alcalde, a diputado, a senador o a presidente de la República. De nada no vale estar aspirando a posiciones de estamento público de poder si no tenemos un partido disciplinado, un partido organizado y un partido con meta propia, con mucha humildad, reconocer que se cometieron errores, pero que tenemos un referente extraordinario para demostrar a la sociedad que si hoy vivimos como vive la República Dominicana, es gracias a la visión que tuvo el Partido de la Liberación Dominicana en estos 16 años corridos de poder y en estos 20 años con interrupción de 4 años. Hoy nosotros tenemos una sociedad totalmente, diametralmente distinta a la sociedad que le dio origen al Partido de la Liberación Dominicana. Entender esos procesos, entender esos cambios y avanzar hacia adelante. Hermano Felipe Romero, aspirante al comité político del PLD, te felicito porque eres un hombre realizado económica, profesional y familiarmente y estás dedicando este tiempo, tal vez el mejor de tu vida, a la construcción de tu partido con el que has estado comprometido, el de la Liberación Dominicana. Te deseo el mejor de los éxitos porque sé que si hay un representante idóneo en cualquier posición, pero sobre todo en el comité político para el Partido de la Estrella Amarilla, es Felipe Romero. Con esto concluimos la entrega de esta noche. Nos despedimos. No sin antes recordarles que mañana a las 7 estaremos Khalil Michel desde la Z, cada vez más cerca. Llévatelo, Francis.